Me enteré que huiste a Brasil por un camino de bagalleros. Quiero saber si te llevaron en una valija, por ejemplo, en el 73, creo que fue. No, en el 76. 76, bien. No fue exactamente por un camino de galleros. Yo llegué hasta cerca del Chuy en un ómnibus regular de Honda, de Montevideo, Chuy. Estaban los internacionales que cruzaban la frontera, que esos eran los vigilados. Claro. Los de Honda, había un puesto ahí, que todavía está, donde está la aduana, pidiendo documentos, y yo me bajé antes, como era ómnibus local, uno se bajaba donde quería. Y lo que salí sí fue caminando por caminos a campo traviesa, como se dice. Pero ¿tuvo algo que ver que algún bagallero te pasara un pique a vos o algún amigo tuyo de por dónde era que estaba bueno para recorrer? No, lo que hubo es que sí, yo en las alternativas para irme al país, dado que no podía salir por ninguna frontera. Sí, no podía presentar el documento en la frontera. No podía presentar. Hubo una opción que era la Embajada de Venezuela. En aquel momento gobernaba lo que se llamaba el Partido de Acción Democrática en Venezuela, que estaba muy vinculado al Julio Castro, el maestro que después terminó siendo matado de un balazo. Con el que trabajaste en Marcha. Que trabajé con él en Marcha, y Julio me había conseguido con el gobierno de Venezuela, que no estaba dando asilos acá, asilo en la embajada. Pero el embajador me dijo que iba a ser muy complicado conseguir el salvoconducto. Se exploró los bagalleros y la otra era más artesanal, digamos, que era largarme a ver qué podía hacer, y fue ir en la Honda, bajarme la Honda, salir caminando, eludiendo, incluso entrando por el Chuy brasilero, y ahí sí entrar legal a Brasil, haciendo, sí, ahí aduana, migración, con un cierto susto, porque todo el mundo salía con una tarjeta amarilla de Uruguay, que se necesitaba para volver. Y yo veía que todo el mundo andaba con ella, y yo no tenía, obviamente. Y empecé a ver que no la pedían, que eso era para volver a Uruguay. Entonces agarré, pero creo que fui el penúltimo en la fila. Cada vez que me acercaba al lugar dejaba pasar a otros amablemente. Así que ahí fui a Brasil, y de Brasil sí, di toda la vuelta y entré legal a Argentina, ¿no? Que era tu destino elegido, digamos, en ese momento. Bueno, a ver, no estaba del todo muy elegido. Sí, la idea fue ir ahí y después ver qué hacía. Seguía la posibilidad, ahí sí, ya salir directo hacia Venezuela. Estaba la posibilidad de México, y o de quedarme en Argentina. Ahora, lo estamos recordando y con una sonrisa, incluso como algo que pasó y que fue entre picaresco y divertido, parece. Pero el susto tendría que ser muy real y... No, divertido no tenía nada. No tenía, claro, por eso. Hoy, 40, 50 años después, sí, pero en aquel momento, ¿te acordás cómo lo viviste? Bueno, ¿Cuáles eran los temores que tenías? Bueno, sin duda era una situación muy difícil, los riesgos eran muy grandes. Es decir, vamos a contar la anécdota, es decir, Sereñi tenía un círculo íntimo, sobre todo después del golpe de Estado. Después del golpe de Estado, Sereñi fue preso el 9 de julio del 73. Y ¿Vos estabas con él cuando lo fueron a buscar en un apartamento? Sí, estábamos en un apartamento, estaba Sereñi, el general Víctor Licandro y yo, y unos muchachos que hacían un poco de custodia, digamos. Muchachos que eran todos estudiantes universitarios, pues se recibieron. Uno de ellos fue famoso cardiólogo en San Pablo, otro un ingeniero agrónomo muy destacado acá. Y en la casa del coronel Sufriategui, que él justo había salido a guardar el auto, no me acuerdo qué. Y ahí se llevan a Sereñi, a Licandro, y se van. ¿Y vos por qué zafaste? Porque fueron muy directos a cumplir una orden, que era detener a Sereñi, Licandro y Sufriategui. Y no mirar para el costado ni con quiénes estaban. Más aún, estaba la cúpula, también escondida en una pieza del fondo de la CNT, de la Central Sindical. Estaba Pepe Delía, hasta Ignacio Huguet, y estaba Gerardo Cuesta, y no buscaron. O sea, si hubieran buscado, se llevaban la lotería. No. Sacaban el 5 de oro. Buscaron a los 10 minutos. Claro. A los 10 minutos, después me enteré, volvieron.
Pero ya se había ido. Pero ya nos habíamos ido todos. El tema era quién iba más rápido bajando la escalera, ¿no? Y bueno, después de eso, Sereñi, a mí me requieren al año siguiente, pero no fue administrativo, pues no me pasó nada. Y Sereñi lo libera el 2 de noviembre del 74. Y ahí hasta el 11 de enero del 76, fueron 15 meses. En ese periodo él funcionaba con un círculo muy chico, que era el coronel Sufriategui, el Licandro había seguido preso, el coronel Sufriategui, el contador Milton Bresso, que había estado al frente de finanzas del Frente Amplio, y yo. Bresso cumplía una tarea menos comprometida con lo que podían ser cosas importantes de conducción política. Era más un hombre de asesoramiento. Y detienen a Sereñi el 11 de enero y por ahí no pasó nada. Y el 2 de febrero hace un operativo que van a buscar... y otro que no integraba tanto directo círculo íntimo, sino un poco el círculo ampliado, el coronel Pedro Montañés. Uh-huh. Y el 2 de febrero van a buscar a Costa Azul o La Guada, no recuerdo cuál de los dos ahí en La Paloma, uh-huh. Al coronel Montañés, que tenía una casa ahí, a Lomas de Solimar, al coronel Sufriategui, y a mí a Dolores, al campo que teníamos. Porque ahí sí me detectaron. Yo había ido a Buenos Aires y volví por Carmelo, la célebre lancha uh-huh. Cachola, esa que tardaba 6 días y medio. Pasaba entre todas las islas. Claro, pero no era por esconderme nada, porque yo tenía que ir al campo y me era más cómodo irme en la lancha Cachola que venir a Montevideo o a Colonia y ahí tomar el ómnibus Dolores. Claro. ¿No? Llegaba ahí, en una hora estaba en Dolores. Entonces detectaron mi llegada y ocurre que yo estuve un día y me volví porque tenía el otro día que estar temprano en Montevideo y para no levantarme madrugada, que tenía sacado un pasaje de onda que salía de Dolores a las 3 de la mañana, agarré y me tomé un ómnibus en la carretera. Y todavía dije al casero, digo, vaya a la onda mañana y abra el pasaje para otra vez. Y entonces no se detectó mi salida al campo porque subí al ómnibus, pagué el boleto, uh-huh. y eso fue a las 6 de la tarde que tomé el ómnibus. Y a las 9 de la noche cayó un camión lleno de tropas, con un jeep, con un oficial y un policía de Dolores que lo fueron a buscar a la comisaría de Baqueano. Y entonces, bueno, yo ahí estuve casi 20 días acá, un poquito menos. En Montevideo, medio a salto de mata hasta que, bueno, había que irse. Hasta que te fuiste al Chuy. Y hasta que me fui al Chuy. Y ahí se tentaron esos caminos. Y claro, llegué a Buenos Aires, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahí estaba mi pareja, que después, bueno, nos casamos y es la madre de mis 3 hijos, ¿no? Uh-huh. Tenemos una hora para conversar con Óscar Botinelli, sinónimo de política. Hijo de un senador blanco, fue fundador del Frente Amplio y secretario político del general Líber Sereñi. Cuando dejó la actividad partidaria, Óscar Botinelli se transformó en sinónimo de política en Uruguay. Nombramos Brasil y al pasar nombraste Dolores, que era el campo de tu familia. Y quiero saber si es cierto que un año plantaste 40 hectáreas de alpiste, sí, con destino a ser parte de un whisky brasilero. Claro, bueno, no, digo, sí, bueno, eso es como si dijera que uno, si planta trigo es porque es producto de los bizcochos, las tortas. Está bien. De una punta a otra hay mucha cosa. Es decir, se plantaba el piste y con el piste se exportaba a Brasil, un precio extraordinario, valía 4 veces lo que valía el trigo, y Brasil usaban para el whisky. Brasil fabricaba un whisky de alpiste. De alpiste, ¿no? Que para nosotros en Uruguay en aquella época donde la bebida de lujo era la caña súper refinada, el espinillar,
Un whisky alpiste ya era un whisky de Malta. Claro, era escocés. ¿Qué? Era escocés. Escocés y de Malta, Sí, ¿no? sí, De Malta sí, pura. sí. Pero sí, planteé el último año, 40 hectáreas de alpiste. Bueno, quería eso como una digresión porque me acordé ahora. Pero venías hablando y nombrando a Seregni, tú eras el secretario político de él, lo fuiste durante muchos años. Y tengo entendido que mientras le llevabas una buena noticia estaba todo bien. Pero ¿cómo era llevarle una mala noticia a Seregni o llevarle un poquito a la contra en alguna idea? Bueno, el tema es este. Yo que he estado ya hace 33 años del otro lado del mostrador, haciendo no solo opinión pública, sino lo que es consultoría política. Bueno, al diablo, no es fácil a un dirigente político echarle chorros de agua fría, ¿no? En general, no es porque la gente quiera mentir, todos los entornos se entusiasman y tienen lecturas de la realidad sesgadas, entre otras cosas, porque en general se mueven en círculos donde la gente que ven es gente más próxima, sobre todo en Uruguay. Ahora estamos viviendo un momento un poco picante, pero la gente en Uruguay tiende a no ser agresiva. Entonces un dirigente político puede ir a la feria y no recibir ningún insulto. Y en cambio siempre va a encontrar, si es algo más o menos popular, gente que se le acerca. Claro, y lo palmaditas saluda. en la espalda. No, y va, fulano, qué gusto verlo, yo lo sigo, cómo me gusta. Y estuve en la feria y todo el mundo me vino a saludar, todo el mundo estaba conmigo. Una vez un candidato presidencial, no sé, llegó a mi oficina desde el estudio de él, caminando por 18, y justo le venían bajando las encuestas. Entonces me dice, che, Oscar, mirá, pero yo veo que venía caminando, no había cuadra, que no hubiera 3, 4, 2, que me pararan a saludar. Ah, ¿y contaste cuántos iban en la cuadra? Claro. Ah, no, bueno, ahí está la diferencia. Entonces, siempre hay un mayor optimismo al real. Entonces, la labor de ser el que pone los cables a tierra es desgastante, ¿no? Yo lo dije en algún lado, que a las 2 de la tarde en punto, normalmente todos los días nos reuníamos con Seregni, yo tenía la oficina pasillo por medio, abría la puerta y se le transfiguraba la cara, ya se le empezó a ver el bigote. ¿Qué me venís a decir? Porque ya sabía que se venía todas las críticas, todas las malas noticias. Bueno, pero es la función que uno tenía. Es decir, para que alguien lo elogie y diga que es brillante, sobran multitudes. Y en algún punto, viste, muchas veces dicen que hay gente que tiene la inteligencia como para saber escuchar y valorar al que le viene a decir esto. ¿Tenía eso, Seregni? No, tenía, sí. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, claro, todos somos frágiles y hay un momento que se llega a un punto de saturación, que pasa en la vida privada. Por favor, no me traigas más malas noticias, Claro, ¿no? claro. Uno dice, bueno, mira, se murió y el otro, y está enfermo. Estaba aguantando, de repente se rompió la canilla del baño. ¡Pah! El tipo explota, pues ya la última cosa no la aguantaba, ¿no? Y eso pasa en las relaciones. Él aceptaba mucho, por eso pude estar muchos años cumpliendo esa función, además siempre la cumplí así. Pero claro, hay momentos que eso pasa a ser incómodo, ¿no? Me intriga, en algunas épocas, en algunas casas, era muy difícil llevarle la contra o tener una idea política distinta a la de los mayores. Me intriga saber cómo era en tu casa. Tu padre fue senador por el Partido Nacional. Sí. Tengo entendido que en tu infancia, por ejemplo, una de las cosas que te tocó hacer fue doblar listas sin sobrar. En algún momento militaste, creo, en el Partido Nacional. Sí, fui dirigente de la Juventud del Partido Nacional y fui secretario de bancada parlamentaria. Y después pasás a trabajar con Seregni, estás en la fundación del Frente Amplio. ¿Cómo se manejó eso en tu casa? Bueno, por orden.
cuando se funda el Frente Amplio, yo ya tenía 20 y pico de años, ¿no? Es distinta la relación. Primero, tú haces referencia a lo de doblar listas y eso. Tengamos en cuenta, quizás lo voy a decir demasiado sociopolitológicamente. Uruguay fue un país de alta estabilidad electoral, pero electoral, vamos a aclarar, es más que el voto, de adhesiones políticas de la gente. Es decir, en Uruguay durante mucho tiempo se decía que la pertenencia política podía estar en la cédula de identidad. Era una, como el club de fútbol, una opción de vida. Que no se podía cambiar. Era una opción de vida que venía de familia y se transmitía. Esto dio una estabilidad y precisamente el Frente Amplio, su crecimiento es producto de un fenómeno que, dicho en términos muy técnicos, se llama ruptura de la reproducción intrafamiliar del voto. ¿Qué quiere decir? Que de hogar blanco, el nene blanco, hogar colorado, el nene colorado. Un buen día, del hogar blanco, el muchacho se hace frente amplista, del hogar colorado se hace frente amplista. No quiero decir que no haya habido gente que haya cambiado de un partido a otro, pero digo, el grueso de la explicación está que de 1971 a 2004, de hogares blancos y hogares colorados, los jóvenes, o la mayoría, se hacían frente amplistas. Y eso explica un crecimiento del Frente Amplio que es casi biológico. Eso se interrumpe en el 2004 y luego empieza, a partir del 2009, a verse incluso el fenómeno inverso. Papá y mamá del Frente Amplio, hijo blanco o colorado. Hijo blanco, más bien blanco, o colorado, pero ya agarra el periodo de caída del Partido Colorado, la opción mayor, y el que ha captado más juventud es el Partido Nacional, ¿no? Claro, 15 años en el poder te vuelve la opción conservadora. Claro, de conservación de los árboles del paisaje. Y entonces, tanto era así lo de las familias tradicionales, y esto voy a decir, es algo que puede provocar muchos saltos a las concepciones feministas, pero uno relata lo que fueron las cosas. Mi madre era de una familia vallista, ¿no? Y un poco lo que era el concepto del matrimonio, que viene de las gens y familias romanas, la mujer se casaba y se iba con armas y bagajes de una familia a la otra. Para empezar, asumía el apellido del marido, el de ella más de fulano. Y se hace blanca. Cumple con ese mandato. Cumple con aquel concepto, que hoy es inimaginable, obviamente, ¿no? Incluso, yo diría, hace 20 años, 30, era inimaginable, ¿no? Hoy es algo así, ¿qué mundo era? Bueno, era así ese mundo, ¿no? Entonces, la unidad familiar en la pertenencia política era algo muy difícil de romper, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? ¿Y qué te dijeron entonces? ¿Qué te dijo tu padre cuando...? Bueno, no sé, nunca me dijo nada. Lo peor que te podía decir era no decir nada. No le agradó mucho, en algún momento sí, se saludaron con Sereñi, se mandaron saludos, incluso tuvieron algún encuentro, en fin, para conocerse, pero bueno, él siguió en su actividad, el Partido Nacional, ¿no? Y tú no volviste, digamos. No, yo participé en la fundación del Frente Amplio, estuve ahí hasta 1987 y 89, pues son esas. Y el 89 fue cuando me retiré formalmente de todo tipo de actividad política. Y digo, bueno, ahí sí salté el mostrador. Entre el 87 y el 89 ya había empezado mucha actividad académica, ahí fue donde hice todo un trabajo para la Universidad de Heidelberg, que publiqué sobre el sistema electoral uruguayo. Y después del 89 ya me dediqué a la actividad académica en sistemas electorales, la actividad de consultoría y análisis político y la actividad de opinión pública, ¿no? Lo cual ya los partidos políticos y los grupos políticos y los dirigentes son actores que uno observa, ¿no? A través del microscopio o el macroscopio.
En algún punto eso lo hiciste antes también, cuando trabajabas en el diario El País. Sí, ahí fue una cosa media... Tenías una pata en cada lado del mostrador, capaz. Sí, exacto. Y yo tuve un periodo del país muy interesante, grandes maestros de una época que no existían las licenciaturas ni las escuelas de periodismo se aprendía en las propias redacciones. Y yo integro, si se quiere, la primera o segunda generación de lo que podría llamarse los intelectuales. En general, los periodistas antes era gente de mucha calle, de mucha vida, ¿no? Y que eso se ve en algunas crónicas de Davi, Dionisio Alejandro Vera, el padre de Pelusa Vera, la actriz, gran periodista, él fue el primer jefe de redacción, aquella vez se llamaba el título secretario de redacción que yo tuve, el hachero, Pupo, Julio César Pupo, bueno, como dibujante, humorista, pelo duro, Julio Suárez, es decir, era gente más de una gran vida de calle. Nosotros éramos los que veníamos de... Mucha bohemia también. De gran bohemia, por supuesto. Además los diarios se imprimían de madrugada, uno a las 3 de la mañana salíamos todos a cenar. Claro. Terminamos a las 6 de la mañana. Cenas muy regadas, ¿no? De grapa. Sí. Con whisky de alpiste. No, ahí era grapa. No, era religiosamente grapa. Y bueno, ahí hubo grandes periodistas de nivel intelectual como Carlos María Gutiérrez, Luis Horacio Viñolo, Horacio Alsina Tevenet, Rubén Cotelo. Y después, bueno, una generación donde estaba Miguel Carvajal, en el diario La Mañana, el gran impulsor de Cinemateca, Manolo Martínez Carril. Ahora, me queda la intriga de... tú estabas coordinando temas de la bancada del Frente Amplio en el Parlamento. Sí, y hacía la crónica parlamentaria para el país. Tengo entendido que por lo menos cuando fue lo de la destitución de Erro, prefirieron mandar a otra persona para no ponerte en una situación compleja a ti. Yo respetaba mi concepción, digo, de alguna manera yo me retiro de la política activa cuando fue bastante claro que yo tenía más condiciones o más estructura psicológica de analista que de actor político, ¿no? Hay un momento que un actor político necesita un poco de fuego interior en lo que cree y ir contra la realidad si es posible. Claro. Y en cambio yo jugaba muy de analista político. Y la crónica parlamentaria yo la presentaba con tal objetividad, nunca tuve un solo problema. Incluso en un diario donde, bueno, una parte del diario era activo en la política, por ejemplo, los hermanos Beltrán, que en Washington fue presidente del Consejo Nacional de Gobierno, equivalente a presidente de la República. Enrique fue diputado. Recordemos que en una época la prensa todavía era muy partidaria, ¿no? Sí, pero el país tenía una característica que era muy partidario en la página editorial. Del Partido Nacional. Sí, del Partido Nacional, y muy objetivo en la información. Y Daniel Rodríguez Larreta, que era uno de los 3 directores, respaldaba mucho que la información fuera objetiva, ¿no? A mí siempre me alentaba, tú tenés que ver cómo son las cosas, sin exclusiones, con absoluta frialdad. Alguna vez de repente uno cometía algún error, por supuesto. Y la coordinación parlamentaria era otra actividad, yo no las mezclaba. Le ocurrió que sí, cuando el desafuero de Erro, lleva muchas horas mi actividad en la coordinación parlamentaria. Fueron momentos muy difíciles de negociaciones entre los partidos políticos, incluso con el gobierno de Bordaberry, y estamos en el periodo todavía constitucional, pero en estado de guerra interno. Y bueno, y ahí Daniel Ralucich, el Pingo Herrera, que era el secretario de redacción, me lo planteó con mucha claridad y de buenas maneras. Decime, ¿a vos no te sería mejor que enviar a fulano de tal y te liberás del tema? Perfecto. Gracias. Nos viene bien a los dos. Y entonces yo hacía toda la información menos ese tema. Y ese tema era otro, ¿no? Tenemos 2 bloques más para conversar con Óscar Botinelli. Siempre en una cantidad de cosas se dice
que todo tiempo pasado fue mejor. Y eso también se dice para referirse, por lo menos en la calle, muchas veces a los actores políticos. Los políticos de antes, supongo yo que antes se diría lo mismo, ¿no? Que en la década del 50 se diría que los del 30 eran mejor, o cosas así. ¿Tenés esa percepción que, por ejemplo, en aquellos años que cubriste, creo que fue del 63 al 73 en el país, había una camada de actores políticos con un peso diferente a la que hay ahora? A ver, yo no sé si es mejor o peor, es distinto. En primer lugar, tengo que hacer muchas disquisiciones. Una, el Uruguay, la percepción que uno tiene, esto no es producto de ningún estudio. Yo tengo la sensación que a partir de los años 90 en Uruguay se abre muchísimo la actividad privada. Y antes, en cambio, el foco era que había que estar en algo que tuviera que ver con el Estado, ¿no? Entonces, gente con mucha capacidad hoy prefiere eludir la política para dedicarse a actividades privadas. A veces son medias parapolíticas, porque son juegos de intereses, pero no estar en el juego de actividades partidarias y candidaturas, ¿no? Eso ha cambiado un poco el tipo de político. En segundo lugar, cuando tú me haces referencia a la crónica parlamentaria, yo vivía en el Parlamento como periodista. En la época se cubría la sesión entera, todos los temas. Primero, una cosa interesante, los horarios del Uruguay. El Palacio Legislativo se abría al mediodía, ¿no? Había un presidente de la Cámara, diputado por Soriano, que enloqueció a todo el mundo porque se le ocurría a las 9 de la mañana. Entonces había toda una serie de funcionarios que tenían que ir obligatoriamente a las 9 de la mañana. La contracara es que rara vez se terminaba algo antes de medianoche, ¿no? Había un reloj cambiado. Y a las 2 de la tarde en punto yo estaba en el Palacio y uno cubría la sesión, toda la sesión, todas las comisiones, ¿no? Y eran páginas que uno destinaba a la información parlamentaria. Hoy, a mí, analista político, me cuesta enterarme lo que pasa en el Parlamento. No hay fuentes. Incluso la propia página web del Parlamento, el otro día hay una interpelación a Azucena Arbeleche y la página del Parlamento no la publica. Publica un extracto, como una crónica brevísima, y si no es por el tuit de un diputado que publica íntegra la fotocopia de la declaración con las firmas, uno no tenía forma de acceder ni al texto completo ni a las firmas, quienes habían sido los impulsores. Los diarios de sesiones, bueno, están en la página web 2 semanas, 3 semanas después. Entonces, la información instantánea es hablando, llamando con uno, con otro. Hoy no hay periodismo que cubra las sesiones y la razón que dan todos los directores medios, a la gente no le interesa. Y me sale carísimo tener a un fulano sentado ahí todo el día. Claro, además, muchos discursos son hechos para un foco determinado, para un grupo social determinado, para un departamento determinado, y no son omnicomprensivos. El Parlamento tenía un rol, el debate parlamentario, un rol central. Después no nos olvidemos otra cosa. Ante el golpe de Estado, había fenomenales debates que tenían que ver con la concepción de la filosofía de la humanidad. De alguna manera siguieron, si se quiere, el primero o segundo año de la restauración institucional. Hoy a la gente le importa más saber cuántos árboles van a plantar en una cuadra, si se va a hacer un cordón cuneta, cómo va a ser la apertura de una fábrica que dé 150 puestos de trabajo o que cierre una fábrica como esta metalúrgica, y no aquel fabuloso debate de ideas. Si uno se lee los debates, la reforma constitucional de la Constitución del 52, hay un momento que hay un debate entre el diputado César Valle Pacheco, hijo de don Pepe Valle, y el diputado de la Unión Cívica del Uruguay, católico, Venancio Flores, sobre la existencia de Dios. ¿No? Lo pongo como un ejemplo hasta dónde podían llevar los debates. Hoy las nuevas
bastantes décadas, hay una exigencia más del aterrizaje, de cómo va a ser la construcción de medidas. Lo que no quiero decir que sea necesariamente mejor, digo que es distinto, porque a veces está faltando, a veces detrás de la discusión de medidas, la discusión teórica que sustente esas medidas. Aquello de lo urgente quitando el espacio a lo importante. Sí, o lo aterrizado quitando el espacio a lo que sustenta la teoría de por qué se aterrizan esas cosas. Por ejemplo, el Frente Amplio en 15 años de gobierno hizo muchos cambios ideológicos y muy fuertes. Y no hay un solo debate de esos cambios, ¿no? Sino que fueron tomados todos a título de impulsar medidas de gobierno, líneas de gobierno, pero no hubo un debate previo que cambiaran de esto. Uno de los que yo señalo, el impuesto a la renta de las personas físicas, que no estaba en el origen del Frente Amplio. Esto aparece después de la restauración institucional y la frase, el eslogan era que pague más el que tiene más. Cuando pasan los 90 o al calor de los años 90 y se llega a la reforma tributaria, la frase era que pague más el que gane más. Y entre ganar más y tener más son dos cosas distintas. Es muy distinto. Uno es gravar la riqueza, lo otro es el ganar, que muchas veces que es alguna de las críticas que le están haciendo a la reforma tributaria, desde varios lados, se grava el trabajo, o el arriesgar, o el concebir ideas. Pero son dos concepciones, las dos legítimas. En todo el mundo existen las dos cosas y la combinación de las dos. En teoría en Uruguay se combinan las dos, lo que pasa es que el impuesto a patrimonio es muy pequeño en relación al peso del impuesto a la renta. Entonces, estos cambios se hicieron sin discusión teórica. Entonces, antes la discusión era fenomenalmente teórica si costaba aterrizarla, y hoy se discute el pie a tierra sin que se vea mucho el trasfondo conceptual y ideológico que hay en ese pie a tierra, ¿no? Estaba pensando en un tema que ha atravesado todos los años desde la restauración democrática, y que los otros días lo hablábamos con Alejandro Camino cuando vino aquí de entrevistado, que es el tema de derechos humanos. Tú viviste en Argentina, eras amigo de Salman Michelini, del Toba, o sea que viviste muy de cerca, como los detuvieron y el posterior asesinato y demás. Y Uruguay ha tenido idas y vueltas, pero nunca terminó de haber, creo yo, no sé, es una pregunta en realidad, ¿ha habido un debate de fondo sobre lo que pasó, sobre lo que implica que un Estado, sobre lo que implica el terrorismo de Estado, que en definitiva nos incorpora a todos los ciudadanos a eso que fue un brazo ejecutor? Sí, yo te diría que esto lo he escrito ya hace muchos años, desde hace muchos años en varias oportunidades. Creo que el debate de fondo, no sé si a eso te estás refiriendo, me da la impresión que sí, está en que se está discutiendo lo que pasó. Lo que no se discute es por qué pasó eso. Es decir, un país que se sentía a sí mismo, y creo que no era errado, que era un país muy liberal en el sentido de respeto a las libertades, de alta tolerancia, de cumplir la función esencial de la política, que es toda sociedad tiene diferencias. El ejercicio de la política o de los sistemas políticos, establecer reglas para que se resuelvan esas diferencias. Por ejemplo, que una mayoría sea la que decida, o 2/3, que se elijan así los representantes. Y un buen día, si miramos una foto de los años 50, encontramos Uruguay, sobre todo la primera mitad de los 50. Miramos una foto de fines de los 70, principios de los 80, es este país del que estás hablando, y estamos hablando, un país de presos, de torturados, de esto, aquello. Entonces, ¿cómo este país llegó a esto otro? Eso no está bien estudiado. Hay algunas explicaciones muy ideológicas de algunos puntos de vista. La teoría de que esto es culpa de... No desvalorizo ninguna, pero parten todas de puntos de partida diferentes. Bueno, esto es el producto del sistema capitalista, que en un momento que esté cuestionado va a usar cualquier herramienta, o de los grandes conglomerados de poder económico,
es una explicación, otra, esto es consecuencia de la Guerra Fría, otra explicación, bueno, acá lo que pasa es que hubo unos sueños revolucionarios que en un país democrático salieron por las armas y eso hicieron crujir la institucionalidad y obligaron al ejército a salir a reprimir. Es decir, son muchas las teorías, pero cada una explica de un ángulo teórico. Ahora, nos falta el examen de fondo de por qué de un extremo se llega al otro, ¿no? ¿Y por qué pasados los años de repente no se ha logrado ni la empatía con quienes sufrieron, ni pensar que es una mala señal de futuro que haya gente que vaya por la vida de manera impune? Claro, el tema es este. A ver, primero, el qué hacer con el pasado es uno de los grandes problemas de toda transición de un régimen autoritario, o más o menos autoritario, dictatorial, a un régimen más o menos democrático. Aquí se debatió mucho en lo que se llamó la transitología, es una disciplina que me tocó a mí incursionar, es decir, los tránsitos de un régimen a otro, y sobre todo hubo estudios comparativos porque hicieron fenómenos en un periodo largo de tiempo, bastante que podían compararse, que fueron los de la Europa del Sur, es decir, Portugal, España y Grecia, los del Cono Sur, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, los de Sudáfrica y los de la Europa del Este, ¿no? Incluso hubo un muy buen seminario que se hicieron las 4 comparaciones que hizo en Praga, organizado por el que fue presidente de la República Checoslovaca y después checa, un intelectual, Václav Havel. Y bueno, y ahí se expusieron desde los distintos modelos de transición a las distintas soluciones. En general, una conclusión que se extrae es que el modelo de transición determina cómo se mira después el pasado. Cuando la transición es por derrota, caída del régimen autoritario, caso Grecia, caso Argentina, es cuando hay más facilidad para hacer lo que más o menos se quiera o hasta para cobrar las cuentas, digamos. Hasta donde se puede, exacto. Cuando las soluciones son otorgadas no quiere decir que fue alguien solo de buena fe y nadie hacía nada en contra del régimen autoritario, pero que fue el de España, es decir, ya las élites españolas habían llegado a la conclusión que no podían entrar a Europa, como decían ellos, con un régimen anacrónico y que ya España tenía que modernizarse, se estaba modernizando en lo económico, se tenía que modernizar en lo político y tenía que abrirse, ya el franquismo no daba para más. Pero ahí, claro, una transición otorgada, sí, se otorga y se cierra el pasado. Y luego las llamadas consociadas, que los 2 modelos más usados en el mundo son los de Polonia y los de Uruguay, donde, bueno, no es ni un extremo ni el otro, hay un pacto de salida, se puede dar todas las razones por las cuales se llega a eso y siempre queda condicionada esa salida. ¿Qué es lo que ocurre? Y Mujica un día dijo, estando en la presidencia, esto no se va a terminar hasta que estemos todos muertos. Hasta que nos muramos todos. Entonces a mí me tocó, primero se lo dije y después lo escribí, no, cuando nos muramos todos va a ser peor. ¿Por qué? Acaba de cumplirse un aniversario, no me acuerdo cuánto, pero no me acuerdo en qué año fue esto, de Mujica, de la liberación en Italia, del año 45. Y se habían producido un conjunto de mesas redondas en universidades, en la televisión. A mí me tocó participar como académico en Milano. Y estaban, bueno, los académicos por un lado, pero los todavía sobrevivientes de los partisanos de un lado, lo que llaman los republicanos, que fue un poco la milicia fascista del norte. El fascismo realmente fue un gobierno, un régimen muy brutal del 43 al 45, el periodo de la gran, de lo más feroz. Y bueno, había jóvenes
de ese fascismo y jóvenes partisanos que ya eran ancianos debatiendo. Y estaban los hijos y los nietos de, bueno, cuanto más generación transcurría, más violento era el debate. Los que habían combatido entre sí era un diálogo casi de amigos. Bueno, yo entiendo que ustedes pensaban esto, nosotros no, que bueno, quizás hubo un exceso de ustedes, bueno, pues ustedes también puede ser, ¿no? Cuando llegaban los hijos, al diablo. Cuando llegaban los nietos, era a cuchillo abierto. Entonces, cuidado que acá nos puede pasar lo mismo. No es que el paso del tiempo va a bajar las aguas, sino que el paso del tiempo va a hacer hervir las aguas. Y creo que está pasando eso. Es decir, cuando llega un poco la calma histórica, bueno, ya cuando pasan más generaciones, cuando ya es un hecho de historia, pero no de historia reciente. Nos queda un bloque más de charla con Oscar Botinelli. Me queda una pregunta pendiente del bloque anterior, porque alguna vez escuché decir que la ley de caducidad tiene una particularidad muy curiosa, que es la de someter actos judiciales a la voluntad del Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, someter un poder a otro. Y en más de una oportunidad he escuchado decir, particularmente legisladores colorados de aquella época, siempre fuera de micrófonos, que había sido una maniobra urdida para afectar la imagen del entonces presidente Sanguinetti. Es decir, pongamos esto para que este hombre tenga que hacerse responsable de no avanzar él hacia la justicia. ¿Te suena como una teoría posible? No, no me suena. El tema es el siguiente. Esto daría para hacer todo un programa. La ley, entre paréntesis, la redacta un legislador del Partido Nacional, que es Héctor Martínez Turla. Sí, la redactan varios. Ahí participa Sumarán participa Gonzalo Aguirre y participa Héctor Martínez Turla, que fue, digamos, el que centralizó la elaboración de la ley. No voy a hacer toda la historia, sobre todo el 84, el 85 y 86, pues daría para un programa larguísimo. Sí, lo que digamos esto. Llegado el año 86, el Partido Colorado sentía la necesidad, o digamos esto, los mandos militares en el 84 evitaron toda discusión sobre el tema de amnistía, porque consideraban que ellos no habían hecho nada para ser amnistiados. La preocupación les empezó después. Es decir, hasta ese momento, como que acá se terminaba con la amnistía a los presos políticos o presos por actos delictivos vinculados a lo político, es decir, guerrilla, ahí se terminaba todo. Empieza la preocupación, sobre todo más bien en el 86, algo en el 85, hay muchas cosas, muchos proyectos, muchos movimientos, muchas conversaciones, pero Wilson Ferreira Aldunate había dicho: yo amnistía no voto. El Partido Colorado, Sanguinetti impulsa una amnistía y ahí se llega a una situación que el Frente Amplio ya no entraba en ninguna solución. Al principio había discutido algunas y Wilson Ferreira Aldunate amnistía no. Y ahí surge como una especie de transacción el concepto de decretar caducada la pretensión punitiva al Estado. Una figura muy discutible jurídicamente, muy abstracta, ¿no? Mientras que la amnistía es algo muy concreto, además tiene ya varios miles de años de aplicación, desde Grecia en adelante, pero antes en Mesopotamia. Entonces, ¿qué es amnistía? ¿Qué alcance tiene? Todo. En cambio, la caducidad es algo nuevo y además introduce, si no me equivoco, es el artículo 4, una figura que es la que más ensució la ley. Estoy hablando desde el punto de vista técnico, no del conceptual. Conceptual es si se está de acuerdo o no que hubiera una amnistía. Es decir, claro, hay que juzgar o hay que perdonar. Esa es una concepción. Dentro de la que, no, vamos a buscar que no haya castigos, juicios. Bueno, la amnistía es claro lo que significaba. La caducidad era dudoso. Pero más que el artículo 4 era que el Poder Ejecutivo determinaba que era justiciable o no. Y eso claramente es lo que determina que en el 2009 la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la ley de caducidad. Pero fundamentalmente yo creo que no hubo ningún intento de trampa de nadie. Ahí creo que los tres partidos, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, desde posiciones distintas,
jugaron cada uno con mucha lealtad, donde era muy claro lo que pensaba cada uno y lo transparentaba, y que la solución que encontraron fue esa, como una solución de acuerdo entre llegar a una solución que de hecho fuera una amnistía, pero que no implicara el concepto de amnistía que la teoría jurídica de la amnistía es olvido. La amnistía viene de amnesis, que quiere decir olvido. Y entonces el rechazo del Partido Nacional, no podemos aceptar que se diga nos olvidamos de todo. Otra cosa es no se juzga penalmente, caduca la pretensión punitiva, pero no hay olvido. Ahí vino la diferenciación entre el Partido Nacional y el Partido Obrero que llevó a ese tipo de entendimiento. Una discusión filosófica como estas que hablábamos que había en el Parlamento antes, de repente. Bueno, por eso yo dije que las discusiones filosóficas siguieron, o de fondo, de teoría, hasta los primeros años de la restauración institucional. Si podemos poner una fecha, diría el 16 de abril del 89. Con el referéndum de la ley de caducidad es cuando termina esa etapa en Uruguay de grandes discusiones teóricas y políticas de fondo, y había mucho calor y dolor y sangre y cosas de por medio, pero se termina ahí en abril del 89 y el país pasa exactamente a lo otro, a lo más concreto, ¿no? ¿Y no entra de repente también el de las empresas públicas, como otro que debate de repente el rol del Estado? Razón. Sí, desde otro ángulo. Bueno, yo diría que sí, cuando estoy diciendo que el debate teórico cede un poco a lo práctico, pero reaparece ya en la discusión de la ley de urgente consideración. No estoy hablando solo del referéndum, ya en la propia ley, cuando se elimina de la ley la desmonopolización de ANCAP, que se opone el Frente Amplio, naturalmente, que eso, pero también el Partido Colorado y Cabildo Abierto, es una discusión conceptual. La posición del Partido Nacional que envía ese mensaje de proyecto de ley y la del Partido Colorado y Cabildo Abierto eran de diferencias de fondo, no de redacción. Es decir, y en el referéndum también hay algunas discusiones que se plantea de parte de quienes promueven la derogación o anulación de la ley, los del voto por sí, en que hacen apelaciones de fondo, de teoría. Pero lo que digo es que el debate no está tan dominado por la teoría, sino más por lo concreto y lo práctico, ¿no? En todos los programas nosotros regalamos un libro, suelen ser libros de autores nacionales y suelen ser libros de ficción, pero se nos ocurrió que correspondía regalarte un libro que diera un pasito más allá de la ficción. Este es un libro de diálogo sobre políticas culturales. Lo centra en el primer gobierno de izquierda, pero en realidad creo que para esto que veníamos hablando, de los debates que faltan de fondo de repente, las instancias de diálogos son buenas, ¿no? Son un aporte. Sí, Uruguay le está faltando instancia de diálogo, que no es lo mismo debatir que dialogar, no es lo mismo que discutir que dialogar, ¿no? ¿Cómo ves el uso de redes de algunos políticos? Particularmente la más cuestionada es Graciela Bianchi, porque suele ser la más señalada. Aparentemente tiene una actitud que para muchos es muy violenta de repente en la forma de plantear sus temas y posiciones. Las redes sociales, el problema que tienen es que hacen aflorar o permiten aflorar sin frenos esas cosas que la gente tiene metida muy adentro y que le enseñan que debe guardarlas por respeto a la convivencia. Las redes sociales más o menos es como los periodos más terribles que hubo antes que se eliminaran los taludes del Ámsterdam y de la Colombia, ¿no? Es decir, cuando sin ningún filtro pasa cualquier cosa. Yo creo que hace muy mal a la calidad democrática este juego, primero porque no se está debatiendo sobre cosas de fondo, sobre conceptos. Previo al golpe de Estado en Uruguay hubo discusiones durísimas, y cuando uno analiza las discusiones, uno lo que ve es que no había agravios personales. Lo que había era ataque duro a las ideas del otro. Yo me acuerdo un reportaje que le hice a Ronnie Arismendi, el secretario general del Partido Comunista, para Marcha, y hubo una pregunta que me habían dicho, mira, ¿por qué no pones esta? Digo, ¿cómo usted
tiene ese trato, diálogo con personas de ideas diametralmente opuestas. Por ejemplo, en ese momento, la bancada pachequista. Dice, porque yo no combato personas, yo combato ideas. Respeto a las personas que tienen esas ideas, combato sus ideas, pero las personas las respeto. Y incluso en el Parlamento, en momentos difíciles, estamos hablando después del estado de guerra interno, uno veía como también en ataques muy duros al Frente Amplio y particularmente a los sectores más radicales que defendían más la acción de la guerrilla, se los trataba con respeto del lado del oficialismo y sobre todo del pachequismo, se combatía duramente lo que ellos decían. Bueno, yo creo que en Uruguay está faltando volver a esto, que sean insultos personales. Y además que no, además se ven ataques por leer un título que ni siquiera refleja bien lo que la persona dijo. E inmediatamente, en 30 segundos, además, sale una descalificación a la persona como tal. Esto va a afectar mucho la calidad democrática y es grave que haya personas que ocupen altos cargos que se manejen de esa forma y con ese lenguaje, además, ¿no? Nadie pretende acá que la gente venga como en la corte de Versalles. No, cada cosa en su tema. Hace 10 años a mí no se me ocurría estar acá sin corbata, por ejemplo, ¿no? Pero en esa adaptación, donde cambian las modalidades, hoy ya tratar de usted es tratar a alguien de dinosaurio, ¿no? La diferencia es si es tú o vos, claro. ¿No? Digo esto pues son los cambios, pero siempre en el cambio de modos, de formas y de lenguajes hay respeto o hay falta de respeto. Y lo que hay que buscar de acuerdo a estas formas modernas, que haya respeto. En todo caso, el más duro juicio a las ideas, pero no a las personas. Un placer la charla, gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Óscar Botinelli.